Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han ocurrido. Tenemos muchas cosas que comentaros y como siempre todos estos temas van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno, pasar directamente a uno de los temas que habéis podido ver en el titular del vídeo o otro de los muchos que vamos a hablar, los tendréis todos detallados en la descripción. Y vamos a dar comienzo primero por un tema con relación al Gran Premio de Madrid. Ya os hemos hablado mucho de los detalles sobre lo que va a ser este Gran Premio de Madrid que está a punto de anunciarse, pero es que además la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado una entrevista al medio español El Mundo. En esta entrevista ha hablado sobre muchas cosas, por supuesto temas muy políticos, pero a lo que nos interesa a nosotros es hablar con respecto a lo que va a ocurrir en la Fórmula 1. Ha hablado sobre ello, ha hablado incluso, ha metido la política entre medias. No vamos a explicarnos ahora el panorama político que hay en España, porque de por sí además es muy complicado, pero no es de lo que va este vídeo, pero habla que de por sí no reciben apoyo del gobierno, independientemente no lo necesitan porque ya sabemos que esto es una inversión privada, no va a ser una inversión pública, no se va a cometer por lo menos ese error que sí que se cometió en Valencia. Se pueden cometer muchos que también quizás sí pasó en Valencia, pero no por lo menos ese, para no generar una deuda muy grande a la capital española. Y ha hablado acerca de muchas cosas que va a ocurrir en este Gran Premio de Madrid, como es el hecho del beneficio que va a traer a la comunidad, que van a ser en torno a lo que tienen calculado, que luego esto puede ser más, también por supuesto puede ser menos, pero lo que tienen calculado, el impacto que podría llegar a beneficiar a la Madrid serían de 450 millones de euros, sería el beneficio que traería, por supuesto mucho más que la inversión que se tiene que hacer para construir en sí la parte del circuito que sea permanente y por toda la infraestructura año a año, y además generaría más de 10.000 puestos de trabajo. También, además de todo esto, ha hablado sobre el hecho de que va a salir Barcelona del calendario y que ha habido gente que la ha criticado por querer sacar a Montmeló del calendario de la Fórmula 1, a lo cual lo que ella comenta es que ella no ha echado ningún gran premio. Si se sale Barcelona del calendario, quizá no es culpa de que entre Madrid, y que puestos a que salga un Gran Premio español, por lo menos espera que pueda mantenerse un Gran Premio aquí en España, que sea el Gran Premio de Madrid. Todo eso y mucho más es lo que ha comentado Isabel Díaz Ayuso, como decimos, en la entrevista que ha dado al medio El Mundo. Sobre esto también os vamos a comentar alguna que otras palabras que ha dado, también sobre el hecho de no recibir el apoyo de la comunidad, del gobierno. Bueno, es lo que digo, no me voy a meter en temas políticos, creo que no merece tampoco la pena, y además podríamos estar mucho tiempo y no es lo que hablamos, ¿no? Pero que no reciben ese apoyo del gobierno y que independientemente no lo necesitan. Recordatorio de que este Gran Premio de Madrid, si la información se acaba cumpliendo, que esto es una información que ya os contamos nosotros hace muchísimo tiempo y todo hace indicar que así va a ser, el martes 23 de enero, es decir, este mismo martes, estamos hoy a día 21, 2 días después de cuando estéis viendo este vídeo, se va a hacer oficial el Gran Premio de Madrid. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo en ese sentido. Las palabras que ha dado, las más interesantes con relación a Fórmula 1 que ha dado Isabel Díaz Ayuso al medio El Mundo, son las siguientes: que la Fórmula 1 se vaya o no de Barcelona no tiene nada que ver con Madrid. Si un evento peligra en un momento dado, prefiero que pueda quedarse en Madrid o en otra región española antes de que abandone el país. Espero que los demás sepan alegrarse por Madrid, porque también tenemos derecho a recibir inversiones, aunque el gobierno no nos ayude. Ya hemos llegado a un punto en el que no pido ni ayuda al gobierno, simplemente que deje en paz a la Comunidad de Madrid. El gobierno lo va sabiendo porque son muchas personas que participan en este proyecto de este tipo, pero no he visto por su parte el más mínimo interés por apoyarnos. La relación ahora mismo entre las dos administraciones no pasa por su mejor momento, y finaliza de forma contundente: Madrid tendrá el mejor Gran Premio de Fórmula 1. Pues veremos cuando se haga oficial esto y cuando ya se dispute qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos ver en la capital española. Vamos a pasar de tema y nos vamos a ir al equipo Aston Martin, al otro de los temas que habéis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo. Son unas palabras que ha dado en este sentido Mike Krack, hablando al respecto sobre los errores que se cometieron en el 2023 y si se repetirán
o no en 2024, que sabemos que la pasada temporada, pues desde luego que sobre todo hubo una serie de errores que provocaron que Aston Martin no estuviese en la mejor posición para al final pelear a final de temporada de la misma forma que lo habían hecho a principios de año. Entre por qué ocurrió esto, bueno, ha habido muchos problemas para ello. Ya os hemos contado de por sí el hecho de las piezas que tenía Mercedes, que no se les adaptaba bien a Aston Martin y que el próximo año se les va a adaptar mejor. No es solo que no se adaptase bien, es además que no pudieron hacer en la parte trasera Aston Martin el desarrollo que de por sí querían. También os hemos contado que de año a año se puede hacer una serie de actualizaciones que durante la temporada no, y Aston Martin, que ya progresó mucho, no progresó todo lo que quería. Seguía habiendo ciertas cosas, como es el fondo del monoplaza, que solo van a cambiar la próxima temporada, que desde luego no se puede cambiar tan radicalmente durante un año, sí que durante el invierno, y en eso, por ejemplo, es en lo que también está trabajando Aston Martin. Luego hay mucha gente indicando, esto me lo habéis dejado vosotros en los comentarios y me pareció también una cosa interesante que podría llegar a tener relación, que es el hecho de que hubo una persona que me lo comentó que quizá Aston Martin en su día vio que no había funcionado el primer paquete de mejoras que tenían en Canadá, pensado, planeado, que iba a ser una evolución muy grande. Recordemos que a principios de año hablaban de que el coche iba a cambiar 2/3 a final de temporada y luego no ha sido así. Entonces, que quizá vieron que esa primera parte del cambio no funcionó, no sabían cómo iba a funcionar la segunda parte, pero ya la primera, si no funciona, decidir parar ese cambio que iban a hacer, no llevarlo a cabo y entonces seguir desarrollando para 2024. En vez de seguir equivocándose, ya empezar a arreglarlo para la próxima temporada. Eso ha sido alguien que también me lo ha llegado a dejar y creo que puede llegar a también ir un poco por ahí los tiros. Independientemente de ello, sobre lo que tenemos que hablar es unas palabras que ha dado el jefe del equipo Aston Martin, Mike Krack. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, pues le han preguntado sobre cometer los errores que ocurrieron en 2023, que estos se mantengan, que al final los problemas que han tenido a final de año en el AMR23 los siga teniendo el AMR24. Esto es así. Pues lo que ha dicho es que realmente no están ni siquiera intentando solucionarlos porque dan por hecho que no los van a volver a replicar. Comenta que especialmente a final de temporada les ha venido muy bien en aprendizaje. Recordemos que a final de año ya hubo una progresión de Aston Martin, ya les vimos que parecía que consiguieron reconducirse, consiguieron ponerse mejor en línea para seguir hacia adelante, y eso es que supieron identificar no solo dónde estaba el problema, sino cómo solucionarlo, y por eso confía, habla de que no van a tener los problemas que tuvieron durante ese 2023 que les provocaron dejar de estar en la posición dominante de segundo equipo que tuvieron a principios de año en ese final de temporada. Veremos si esto se confirma, veremos si lo consiguen. Las impresiones, como siempre os decimos, del AMR24. Por ahora, lo que va saliendo, la información que tenemos es positiva. Hemos visto a un Fernando Alonso muy feliz, su sonrisa va de oreja a oreja, más aún de lo que lo iba en 2023. Veremos si finalmente se acaba traduciendo esto en pista. Incluso hemos tenido al propio Fernando Alonso en el vídeo que os hemos puesto de Aston Martin, que lo publicaron ellos mismos de ese primer día de Alonso en el simulador, ver esa sonrisa, ver lo contento que acaba en el simulador. Lo estamos viendo que está yendo a la fábrica de Silverstone, trabajando en el simulador diariamente, pero todos los días lo está haciendo. Yo hay ciertas cosas por las que podría decir confío, pero ya no es confiar por el hecho de lo que transmiten, porque oye, bueno, puede ser que en ese sentido vayan certeros o no. Es además porque el año pasado así fue. Entonces, y luego hay cosas por las que aún así yo os diría que tranquilidad en este sentido. Aquí simplemente os transmitimos los que ellos quieren transmitirnos, lo que ellos comentan. Yo siempre os digo también que en ese sentido tranquilidad. Lo lógico y lo esperado es por lo menos estar en la misma posición que acabaron 2023. Si están mejor, es por supuesto un paso adelante que han sido capaces de dar, y si hay alguien que lo puede hacer también desde luego que es Aston Martin. Las palabras que dice en este sentido Mike Krack son las siguientes: nos enfrentamos a competidores formidables y a la gran incógnita durante el invierno es siempre qué tipo de trabajo han hecho los demás equipos. Hay que morderse las uñas, siempre te estás preguntando, ¿hemos hecho lo suficiente? Pase lo que pase, siempre se llega al mismo bucle. Si los coches salen y no hemos hecho lo suficiente, entonces tenemos que trabajar duro
duro para mejorar. Si hemos hecho lo suficiente, tenemos que trabajar duro para seguir mejorando. Esa es la única receta que funciona en la Fórmula 1. ¿Existe la posibilidad de que se repitan esos problemas? Le preguntan los que tuvo en 2023, que se repitan en 2024, y lo que dice es: no afrontamos 2024 con la resaca de 2023. Todo lo contrario, esta temporada y especialmente las carreras de final de temporada fueron muy positivas para nosotros, con un aprendizaje realmente valioso que se trasladará al coche de 2024. No estamos luchando contra las dificultades que encontramos en el AM23, no tenemos ninguna duda. Recordar también ante esto, y ya finalizamos con el equipo Aston Martin, sobre ese buen aprendizaje que tuvieron, que comenta durante final de 2023, recordar que esto lo decíamos en Brasil, no simplemente por el hecho de llegar al podio en Brasil, sino por haber rendido mucho mejor, y pasó también en Las Vegas y en Abu Dhabi, que fueron más competitivos que en carreras anteriores. El hecho de haber estado en esa posición te demuestra que el trabajo que se hizo en Austin y que se hizo en México, desde luego que fue positivo, desde luego que fue fructífero y consiguieron un paso adelante considerable, por lo menos en cuanto a entendimiento. ¿Que esto se transmita a 2024? Pues por supuesto que hay que esperar a verlo en pista, hay que esperar a ver que de verdad acabe ocurriendo eso, pero yo creo que sí que puede llegar a ser capaz de que lo acaben consiguiendo. Independientemente de ello, vamos a dejar a un lado el equipo Aston Martin, nos tenemos que ir a Carlos Sainz. Ya sabemos, os lo enseñamos también en el día de ayer, que volaban de vuelta a España, llegaron aquí a la noche y estuvieron pues en las fábricas de Audi, en el centro de Audi de aquí de Madrid, estuvieron pues celebrándolo con los periodistas, estuvieron respondiendo preguntas, enseñaron el Touareg, enseñaron muchísimas cosas, contaron muchas cosas, y me encantaría traeros más información con respecto a ello, que os podremos traer pues hoy o quizá mañana podemos sacar alguna más información, pero lo más interesante, lo primero que os vamos a traer sobre esas palabras que dijo Carlos Sainz ayer en las fábricas en el centro de Audi. Carlos Sainz ha respondido a las palabras que dijo Nasser Al-Attiyah. Ya sabemos, o si no lo sabéis, os lo comento, el catarí, antes de dar comienzo el Dakar, habló de que era muy posible, o que él creía que los Saudi se marcharían a los 3 días de rally, porque años anteriores Audi siempre había estado teniendo muchos problemas, incluso al final en 2023 abandonaron también los 3 pilotos. No fue a los 3 días, pero sí que fue a lo largo del Rally Dakar. Pero al final ya sabemos que al final Carlos Sainz ha acabado consiguiendo su cuarto Dakar. Entonces ha respondido a esto diciendo que, desde luego, aquellas palabras de Al-Attiyah, pues simplemente los hechos han hablado, con un Sainz que al final ha sido quien ha ganado y un Al-Attiyah que ha sido quien ha abandonado, y además ha sido muy clave en la derrota de su compañero de equipo, de Sébastien Loeb, porque posiblemente Loeb hubiera perdido con Al-Attiyah también, pero sin Al-Attiyah ni siquiera ha logrado ser segundo, que seguramente con el catarí lo hubiera hecho. Así que, como el propio dice Carlos Sainz, al final los hechos han hablado y no tiene que hablar el propio madrileño. Eso es lo que comenta Carlos Sainz. En las palabras que llegó a decir, lo que dijo es: podía pasar algo por la complejidad del proyecto, haber tenido problemas, pero que no es por la complejidad del proyecto. O sea, Audi había tenido problemas los 2 años anteriores, pues, específicamente, sobre todo los problemas que más habían tenido habían sido las suspensiones. Esto se cambió radicalmente este año, y esto os lo comentamos aquí porque tuve el honor de poder estar en el evento de previo de Audi, y lo contaron, que era sobre todo en lo que más habían trabajado en 2023. ¿Te aseguraba eso algo? No te aseguraba nada, pero es que no es la complejidad del proyecto. El proyecto era muy complejo, era por lo que mucha gente no creía, por estar propulsados por motor eléctrico, aunque tenga parte de motor combustión para recargar la batería. Pero eso hacía un proyecto muy difícil, muy extraño, el peso extra que llevas por la batería, bueno, todo eso. Pero que no es solo la complejidad del proyecto, es la complejidad de la carrera también. Entonces puede pasarte cualquier cosa. Le ha pasado a Loeb, que lleva un Hunter, que por supuesto es un buen coche, pero le puede pasar a Sainz con el Audi, le podía pasar a cualquier piloto al final también, y esto lo va a comentar ahora más adelante Carlos, que es una carrera de resistencia casi. Entonces es por supuesto la complejidad que tiene. Continuando, no entramos a responder en el momento que hizo ese comentario de que iban a durar esos 3 días. La respuesta está encima de la mesa y no quiero entrar hoy. Audi es una marca suficientemente importante y sería como para irse los 3 coches a casa a los 3 días.
demás. Era algo difícil que ocurriese. Incluso el año pasado, que como digo, acabaron abandonando el Dakar, también Carlos encima sufrió una lesión y demás. No fue a los 3 días, tuvieron problemas desde muy temprano, pero que no fue exactamente a esos 3 días, así que, por supuesto, eso hay que tenerlo algo en cuenta. Todos los días ha habido alguna bala que tuvimos que esquivar porque estuvo cerca, porque al final siempre hay algo que te puede llegar a ocurrir, pero a todo el mundo le pasan cosas, y si no, mirad esa lista, había 10 pilotos con opciones de ganar y es una carrera de descarte, al final Sainz acaba con más de una hora de ventaja, pero por poder había muchos pilotos que podían ganar, a la Tilla estaba entre ellos, al Raji que se tuvo que marchar también por abandono, es decir, que al final eso es lo que acaba ocurriendo. Quedamos Loeb y nosotros y a Seb le golpeó la piedra, rompió la suspensión y le vimos parado y sabía que en ese momento si no pasaba nada, pero también, por ejemplo, a Peter Hansen le pasó algo el último día, que es algo que le podría haber pasado a Sainz y quizá el último día se queda sin Dakar. En ese caso no lo acabó pasando. Hasta que no llegas a la meta puede pasar de todo y nosotros ya lo sabemos por activa y por pasiva. Por desgracia, Sainz es una persona que también sabe que es incluso perder un Dakar en los últimos momentos y perder una carrera muy importante en el último momento. Así que eso no le ocurrió esta temporada, eso es algo que puede pasar, veremos en el futuro si sigue compitiendo Sainz, que ahora mismo no es seguro porque Audi no sigue, aunque ya os hemos hablado acerca de su futuro, veremos si consigue seguir de esta forma. Por cierto, también, y lo último ya a finalizar con respecto a él, ha hablado acerca del deportivo gesto que tuvo Sebastián Loeb. Ya os trajimos en la penúltima etapa, cuando ocurrió ese gesto, pues os contamos las palabras de Sainz, que comentó que en ese momento pues no lo había podido llegar a ver, porque en el coche no lo vio, y además se lo preguntaban, nada más se bajó, y ahora que sí que ha tenido tiempo para ver esas imágenes, se lo agradece porque fue un gesto muy deportivo, e incluso dice que lo que él tiene la sensación que cuenta Loeb, que obviamente no lo sabe, pero bueno, que la sensación es lo que aquí os contamos, de que prácticamente Loeb le dice: rebaja tranquilo porque ya has ganado, porque yo estoy aquí tirado. Eso es lo que dice Sainz, que las palabras son las siguientes: el gesto lo he visto en vídeo y es de agradecer. Creo que nos dice que fuéramos tranquilos porque ya me he quedado aquí y el rally está perdido. Es lo que cree que decía Sebastián Loeb. Más allá de ahí, como os dijimos una vez, vamos a contaros en muchas ocasiones las noticias más importantes también de MotoGP. Era algo que tenía también intención, y si os gusta, que me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión. Ya os la pedí la primera vez que lo hicimos, pero que sigáis haciéndolo. Si os gusta, me encantaría que me lo dejarais en los comentarios y por supuesto haremos esta mini sección al final de los vídeos. En el día de ayer se anunció la Gresini con la que van a correr Marc Márquez y Alex Márquez, con un diseño que desde luego es muy similar al que tenían la pasada temporada. Los colores de Gresini, la moto Ducati, recordemos, de 2023, la moto ganadora de la pasada temporada, con la que ganó Pecco Bagnaia y con la que peleó hasta la última carrera Jorge Martín. Gresini es un equipo cliente que tiene una moto del año anterior, no es como por ejemplo Pramac, que sí que tiene la última moto, tiene la misma moto que el equipo oficial, pero al ser equipo cliente tiene la del año anterior. Independientemente de ello, porque esto ha sido algo que mucha gente ha hablado sobre ello, tiene posibilidades Marc Márquez de conseguir ganar con la moto del año anterior. Ya os digo yo que las tiene, y muchas, pese a tener la moto de un año atrás. No hay tantísima diferencia y desde luego que va a poder estar peleando contra ellos si es que él sigue al nivel de pelear por el Mundial, que yo estoy de acuerdo en que sí que lo va a estar sin lugar a dudas. Más allá de ahí, la moto, como decimos, colores tradicionales de Gresini y muy bonita la que llevarán los dos pilotos. Que bueno, pues sobre esto también además Marc Márquez ha hablado de sus posibilidades de pelear por el título y bueno, ha dicho, él ha descartado pelear por el título. Sinceramente yo creo que sí que puede pelear por el título, pero él ha descartado esa posibilidad, sí que ha dicho que su objetivo es quedar dentro del top 5. Yo creo que desde luego le vamos a ver pelear por el título del mundo una vez más ahora con Ducati. Que por cierto, también os tenemos que enseñar el calendario reciente que va a tener la MotoGP, también con los test de pretemporada y las presentaciones de los equipos. Esto es el calendario que tienen. Ya vemos ese 20 de diciembre, iba a decir yo, presentación de Gresini,
Alpine, luego tenemos la de Ducati, vamos viendo ya diferentes equipos. Tenemos Gas el 29, que ahí está Pedro Acosta. Tenemos los primeros días de febrero el shakedown de Sepang, luego la semana siguiente son los test de Sepang, luego hay una semana muy llena de presentaciones y después estarán los test de Qatar. Así que este es el calendario reciente que nos vienen en las motos. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.